Entonces, imaginemos que tenemos un cubo. Sí, ya pueden ver el pizarrón, ¿verdad? Sí. Sí, Yo, profe. aquí está, ¿no? Entonces, este es mi cubo. Como les acabo de decir, entonces mide 10, mide 10, mide 10. Recordemos, todos son centímetros. Entonces, imaginemos que tenemos este cubo perfecto de algún material, lo que ustedes quieran, y si hiciéramos el experimento de, nosotros tenemos en otro recipiente 1 litro exacto, a lo mejor de agua, por ser lo más sencillo, y colocamos ese litro de agua dentro de este contenedor, vamos a ver que lo cubre a la perfección. Eso quiere decir que la equivalencia entre volumen y litro está dado bajo esta medida. Pero ¿cuál es el volumen de este prisma cuadrangular? Pues sería el área de la base por la altura, ¿verdad? Pero en este caso, el área de la base, pues al ser un cuadrado sería 10 por 10. Y por otro lado, la altura, pues también vale 10. Es decir, sería 10 por 10, que son 100, y ese 100 habría que multiplicarlo de nuevo por 10, que nos va a dar 1000. Entonces estamos hablando que este prisma cuadrangular tiene 1000 centímetros cúbicos. Y entonces la equivalencia entre volumen y capacidad va a ser que cada 1000 centímetros cúbicos equivalen a un litro. Y esa es mi equivalencia. ¿Vale? 1000 centímetros cúbicos equivalen a un litro. Entonces, si nosotros calculamos el volumen de algún cuerpo en centímetros cúbicos, pues yo puedo saber cuántos litros puede tener a partir de esta equivalencia. Y esta es una parte fundamental que ustedes tienen que aprender o que al menos ustedes tienen que tener presente eh, como equivalencia en su libreta, ¿sí? Y presente en todos los ejercicios que nosotros hagamos. 1000 centímetros cúbicos equivalen a un litro, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues no es la única equivalencia que nosotros podemos tener. Podemos construir otras equivalencias que pudiesen ayudarnos. La otra equivalencia común es que esto estuviese en metros. Es decir, a lo mejor puede haber envases donde sea práctico medirlo en centímetros, pero puede haber envases muy grandes, algo bastante grande, donde pues a lo mejor a mí me conviene medirlo en metros. Entonces, ¿cómo sería la equivalencia en metros? Entonces, pensemos que tenemos lo mismo, es decir, pensemos que tenemos un cubo. Ajá, hay más o menos. ¿No? De tal forma que este cubo, bueno, como ahora no lo voy a ver en centímetros, como en el caso anterior, lo voy a ver en metros, entonces pensemos que es lo que tendríamos. Aquí son 10 centímetros. 10 centímetros en metros es 0.1 metros. De igual forma, entonces esa medida estaría aquí y esta medida está aquí. Es decir, lo único que estoy haciendo es convirtiendo los 10 centímetros a metros. Entonces, 10 centímetros, su equivalencia en metros es 0.1. Entonces, tendríamos que calcular su volumen en términos de esta nueva unidad. Pero volvería a ser lo mismo. 0.1 por 0.1 por 0.1. Es decir, 0.1 multiplicado por sí mismo
3 veces. Si yo hago esa multiplicación de 0.1 por 0.1 por 0.1, yo lo que obtengo es 0.001. Y como esto está en metros cúbicos, entonces yo tengo que la equivalencia, ajá, así como la que yo hice aquí, es que 0.001 metro cúbico equivale a un litro. Y es la misma. Ajá. Recuerden que es lo mismo porque estoy dibujando el mismo cubo, solo que a partir de otras unidades. Aquí está en centímetros, por eso dice 1000 centímetros cúbicos equivale a un litro, y aquí está en metros. 0.001 metro cúbico equivale a un litro. Ajá. Y ya está. Entonces, esas dos van a ser las unidades o las equivalencias, mejor dicho, fundamentales que nosotros vamos a usar para convertir de volumen, ya sea en centímetros cúbicos, metros cúbicos, y llevarlo a su capacidad en litros. ¿Vale? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Bien. Entonces, consideremos un ejemplo. Pensemos que tenemos un contenedor que tiene las siguientes características. Aquí, y así, más o menos. Y pensemos que este contenedor tiene, a lo mejor, aquí tiene 105 centímetros. Pensemos que tiene de profundo, 50, bueno, de ancho 55 centímetros. Y tiene una altura de 48 centímetros. Entonces tengo este prisma rectangular, de tal forma que este prisma rectangular, bueno, pues tiene las siguientes. Y pues pensemos que nosotros lo primero que queremos hacer, pues es calcular su volumen, para que nosotros entonces después podamos saber cuál es su pues capacidad, ¿vale? Entonces, igual que siempre, como lo que yo quiero calcular primeramente es su volumen, entonces la fórmula es la de siempre. Volumen, área de la base por la altura. Entonces, lo que yo tengo que hacer, pues es multiplicar de este lado 105, que es lo que tiene de largo la base, multiplicarlo por lo que tiene de ancho la base, que son 55. Y por otro lado, eso que me salga, multiplicarlo por la altura. Entonces, si yo multiplico 105 por 55, ¿cuánto obtengo? 5775. Y luego, pues eso que es el área de la base, lo voy a multiplicar por la altura, que son los 48. Entonces, eso al final, ¿cuánto me da? 277200. Gracias. Entonces, esto, como es un volumen y como todo estaba en centímetros, entonces son 277.200 centímetros cúbicos. Eso es el volumen de este prisma rectangular. Ajá. Pero si yo quisiera saber su capacidad, yo tendría entonces que convertir ese volumen a una equivalencia en la medida de capacidad, que es litros. Entonces, no olvidemos lo que nosotros acabamos de calcular y decimos que 1000 centímetros cúbicos equivalen a un litro. Entonces, si yo sé justamente esa equivalencia, que 1000 centímetros cúbicos equivalen a un litro, ¿cómo puedo usar esa equivalencia
para convertir este volumen a capacidad, es decir, a litro. Dividiendo entre 1000. Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros vemos que estos son 1000 centímetros cúbicos un litro, pues tendríamos que dividir esos 1000, o más bien ese volumen entre 1000, y eso me va a dar su capacidad en litro. Entonces, ¿cuánto me da esa división? 277.2. Así es. Y para denotar capacidad lo hacemos con la letra C. Entonces, al hacer, recordemos que la capacidad va a ser, en este caso, dividir 200 entre 1000. Y al hacer esa división, nos sale 272.2. Y estos ya serían litros. Ajá. Entonces, esto que nosotros generamos aquí al final sería la capacidad de este prisma rectangular, aproximadamente 272.2 litros. Sí, si nosotros tuviéramos ahí un grifo y viéramos cuántos van cayendo en ese contenedor, bueno, pues serían 200. Ajá. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Entonces, como pueden ver en este ejemplo, bueno, claramente se ve que es muy sencillo convertir de volumen a litros, ajá, independientemente de lo que nosotros tengamos. Ojo, esto es cuando nosotros tenemos nuestro prisma en unidades que son centímetros. Pero ¿qué pasaría si yo lo tuviese en metros? Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo, pero ahora vamos a considerar que fueran metros, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este y ahora lo vamos a poner en términos de metros. Entonces vamos a pensar que a lo mejor acá tiene 1.5 metros. Vamos a pensar que de profundo tiene 2 metros. Y vamos a pensar que de alto, bueno, pues es mucho más alto, tiene 3.7 metros. ¿Vale? Entonces voy a calcular nuevamente la capacidad de este prisma rectangular. Pero para hacerlo, bueno, yo tengo que calcular previamente su volumen. Entonces, ya sabemos la receta. El volumen es igual al área de la base por la altura. Entonces, en este caso, la base tiene de largo 1.5 y tiene de ancho 2. Y de alto tiene 3.7. Entonces, yo tengo que multiplicar 1.5 por 2, que pues prácticamente eso es 3. Y el 3, multiplicarlo por 3.5. Eso resulta ser 11.1. 11.1. Eso sería su volumen. Ajá. Y como está en metros cúbicos, ajá, nosotros observemos que está en metros cúbicos, porque como estos son metros, ya no es como en el ejemplo anterior que eran centímetros. Entonces, aquí la equivalencia que a nosotros nos va a servir va a ser la segunda. Dice que 0.001 metro cúbico es equivalente a un litro. Entonces yo tengo que 0.001 metro cúbico es igual a un litro. La pregunta es, ¿cómo puedo usar esta equivalencia para calcular la capacidad de este cuerpo? ¿Qué tendría yo que hacer? Dividiéndolo. Dividiéndolo igual que lo hicimos en el mismo ejercicio anterior. Es decir, aquí lo único que va a cambiar es que pues este volumen, 11.1, se divide entre 0.001. Pero eso ¿cuánto me da? 11.100. 100. Exacto, ¿no? Es decir, los 3 unos con 2 ceros, ¿no? Y estos ya serían litros, ¿no? Observen cómo es
pues una diferencia considerable, ¿no? Nos salía 270 y tantos, y aquí ya estamos hablando de orden de miles, ¿no? 11.100 litros. Ajá, pues obviamente porque el cuerpo es más grande, ¿no? Que va de 100 centímetros a 3 metros, obviamente hay una diferencia